No sé quién ha sido, pero muchas gracias. Ahora sí. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lice, Sí, disculpe, una pregunta. Antes, en la primera clase, no llamó mi nombre al principio, ¿verdad? sí, te he llamado 3 veces. En serio, Lice, es que me he conectado tarde. Es que mi internet no daba. Ven temprano la siguiente, ¿ya? No hay Está problema. bien. Ya. Gracias, Lice. Bien, continuamos entonces. Estamos viendo Lisa, creencias y aquí estamos. costumbres. Sí. Bien, continúa, Neisita, por favor. Dale. Ya. Entre sus creencias y costumbres estaban eh, que le rendían un baile a la lluvia, el baile de la rueda, que plantaban yuca y creían que en ese baile plantaban yuca y creían que el tigre era como su dios por ser el animal más feroz y forzudo, y armaban, y sus armas eran temibles y mortíferas flechas, listas con el veneno mortal en el agujón, de chanta, hueso fino. Tenían una para cazar, pero no la ponían veneno, y en otra sí la ponían para sus enemigos. Siguiente, por favor. En sus danzas. En sus danzas, los canichana aún se llevaba a cabo la práctica de una fiesta en la que se desarrollaba la danza del machetero loco, que representaba una combinación de valentía y apasionamiento, también agresividad y recogimiento. Un rasgo llamativo de esta danza tradicional es la vestimenta del machetero, que se compone de un atuendo hecho de plumas de pillo o avestruz, ave a la cual también se la recuerda con otra danza específica. Igualmente también existen otras danzas relacionadas con la luna, el toro bayo y la garza. Por otra parte, hoy en día los canichana evidencian un acentuado fervor hacia los ritos del catolicismo que datan del tiempo de las reducciones jesuitas. Siguiente, por favor. En su atractivo turístico, eh, podemos ver que es en San Javier, que está situada relativamente cerca de la ciudad de Trinidad. Está conformada por la población indígena de las etnias quechana y sirión, que posee una gran variedad de recursos vegetales y animales. Sus ríos, lagunas, arroyos y bosques representan un enorme potencial para el desarrollo del turismo ecológico y de aventura. Además, tiene praderas naturales que albergan a una gran variedad de especies de la fauna oriental, como caimanes, lagartos, gurinas, tigres, monos, etc. Especies eh, piscícolas como el surubí, la piraña, pacudora y el dorado, etc. En San Javier también se caracteriza por su rico acervo cultural plasmadas en su fiesta religiosa y en sus bailes típicos como los macheteros, toritos, pillo y mano. Siguiente, por favor. Entre sus curiosidades, pude encontrar que en San Pedro están vendidas su ganadería, también no tienen agua potable, sus niños petacudos están llenos de bichos,
también jugaban con calacas, no contaban con eléctrica, ni un médico estable, no hay medicinas y no hay leña para cocinar. Unos 300 hombres y 4 valientes tuvieron también la batalla del Chacho en las carentes zonas del Chaco Boreal y todavía a un lugar no llegas. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, Neisa. ¿Y las preguntas, qué preguntas tienes? Sí, ahorita se las paso. Neisa, ¿cuáles son tus preguntas? Las tengo elaboradas ya. ¿Está en la presentación? Me olvidé subir en las diapositivas. No, me olvidé subir en las No, ya, no hay diapositivas. problema. Pues puedes dictarnos. Sí. Enseguida le paso el nombre de la... La primera pregunta es, ¿cuáles son los factores que les generan más economía en su cultura? La segunda, ¿cuál fue lo que más te llamó la atención de esta cultura? Y la tercera, ¿cuál es su danza más representativa? Ya, muy bien. Hay otro rasgo bastante interesante en los canichanas. Se dice, por ejemplo, aprovechando que en la anterior presentación en los Araona hablábamos de la familia, pues en los Canichana también hay un rasgo bien interesante que ellos practicaban, por ejemplo, la poligamia, ¿no? Es decir, que el varón podría tener eh, más de una mujer, ¿no? Y también habían ritos y fiestas en relación a el tema de la mayoría de edad, tanto en varones como en las mujeres. Y otro rasgo que también es bien interesante es el hecho de que aunque ellos sembraban y el maíz y podían hacer chicha, no estaba bien visto ver que alguien esté embriagado dentro de la comunidad, prácticamente no bebían. Y si bebían, nunca era en exceso. Y ese es un rasgo también bastante interesante de esta etnia, ¿no? Los canichanos. Muy bien. A ver. Tenemos que volver a los Araona. ¿Le toca a quién? Los Araona, perdón. A mí dicen, a mí me toca. Luis, ¿no? Sí, dicen. Sandoval. Voy a descargar tu presentación, Lucho, un ratito, por favor. Ya listo. Listo. Sí. Después, ¿qué pueblo va a tocar? Perdón. Eja. Y después le dice, Buen Hayek. ya le hice, gracias. No hay. ¿Cuál es tu primer apellido? Luis Sandoval, ¿no? Sí, Sandoval dicen. No parece aquí, a ver. ¿Le llegó mi trabajo o no? Ah, sí, está aquí. Luis Fernando. Sí, dicen. Ya.
Ya está descargando. Sí. Mientras tanto, voy a ir anotando en mi registro a los que han expuesto ya. Bien, voy a compartir ya la pantalla. Ya le hice. ¿Empiezo? ¿O todavía? Sí, ya puedes empezar, Luis. Bueno, primeramente buenas tardes, licenciado, buenas compañeros. A mí me tocó exponer sobre los araonas. La siguiente página, dicen. Bueno, aquí empezaremos con la pregunta de quiénes son los araonas. Bueno, los araonas es un grupo, se podría decir, una tribu, una cultura que residen en Bolivia, en los departamentos de La Paz, Beni y Pando, especialmente a lo largo del río Manupari. Y en Beni, el propio araona en la actualidad vive en el departamento de La Paz, en el pueblo de Puerto Araón, en el puerto de Araón. El siguiente dice, bueno, de acuerdo a la demografía, o también donde están ubicados, el Araón actualmente se encuentra en el municipio de Ixiamas, provincia de Abel y Tuzalde, en La Paz, principalmente en la comunidad de Puerto Araoma, muy aislado. Bueno, el idioma de los araonas o cabina es el lenguaje indígena de las personas sudamericanas de dicha cultura. Este número de la cultura es son demasiado pocos. Se podría decir que están entre el 110 personas, de las cuales el 90% de las personas hablan con fluidez su idioma nativo, se podría decir. Y ya con el crecimiento del idioma del español, se han ido como que afesando también a ese idioma. El siguiente dice, bueno, en cuanto a la historia del lenguaje, su lenguaje procede de los misioneros franciscanos Manuel Mancini, Fidel Godenach, a finales del siglo XIX. Bueno, los araonas era un grupo étnico más poblado en la región colonial nacional y uno de los muchos grupos indígenas que fueron desplazados de donde vivían, porque mucho más antes, por el siglo XIX, eran esclavizados para la recolección de caucho. Siguiente dice. Bueno, de acuerdo a la organización social y política, se los escogía mayormente a personas que se caracterizaban en alguna labor o haciendo algo. Por ejemplo, a los mejores cazadores, a los mejores chamanes, a los que imitaban a las voces de los animales. A ellos se les caracterizaba y se les daba como así un rango más elevado entre el grupo de las personas. El siguiente, dice, por favor. De acuerdo a la población, como les dije más antes, están solo alrededor de 100 personas que hablan su idioma. Y algún dato curioso de los araonas es que sus casas están bien alejados. O sea, de 15 minutos en 15 minutos se pueden encontrar así como se podría decir, vecino a vecino. El siguiente dice, bueno, la historia de la vida, del apareamiento y del matrimonio.
Dado que el matrimonio tiene un carácter mítico religioso, la práctica del divorcio en esta cultura es bastante común, porque no tienen una mentalidad muy clara, digamos, como otras culturas de que se casan con una sola persona y ahí nomás. Bueno, eh, así con la facilidad que han tenido para juntarse, también tienen la facilidad de divorciarse y conseguir otra pareja. Un dato curioso de esto sería que la esposa de esta cultura se encarga de cuidar al niño del recién nacido hasta los 6 años. Y si en caso por algún motivo se separan algo, el niño queda con el padre. Y si en caso no quiere, digamos, el padre cuidarlo, mayormente sucede que van a los padres de los casados, serían sus abuelos. Sus abuelos lo cuidan ya, digamos, hasta que tenga la edad suficiente para vivir solo. El siguiente dice, bueno, de acuerdo al matrimonio, es ideal el matrimonio entre distintos clanes, entre los araonas y los cabiñas. Eh, Algún dato interesante de esto sería que, si no me equivoco, los araonas, bueno, los araonas están muy, con muy poca población y a menudo buscan juntarse con personas de otros clanes. El siguiente dice, de acuerdo a las herencias, cuando un hombre y una mujer están casados y por algún motivo pasa algo y muere la pareja o lo que se hace es juntar todas sus pertenencias y enterrarlos junto a ellos en el lugar donde dormían. De acuerdo a la vivienda, los araonas cuando se juntaban tenían dos hogares. Uno era como que el hogar primordial, donde pasaban el mayor tiempo de sus vidas, crecían como familia. Y el segundo era ya una construcción ocasional, así más o menos, de refugio, donde iban a cazar y pescar. O sea, la segunda casa era más para como que trabajo, para conseguir carne, comida y esas cosas. El siguiente, Lisa. Bueno, de acuerdo a la religión de los araonas eran politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Que creían en varios dioses, o bueno, según a su manera de pensar de ellos. De un dato curioso sería de cómo se han creado. Bueno, los araonas decían que había babaviso y babajote, que crearon al macho y a la hembra de trozos de árbol, ramas que cayeron por un fuerte viento de un árbol, y que primero crearon al macho o al hombre y después al final a la mujer, y las hojas que cayeron del árbol se convirtieron en pájaros. Eso sería todo. Lisa, Lisa está ahí. Estoy con Sí. el micrófono apagado, ya. Luis, ¿qué preguntas podríamos plantear al grupo? A ver, ¿qué aspectos te llamaron la atención de la cultura araona? Después, ¿Y en qué manera ayudarías a esta cultura a crecer? a Porque ver, tienen Luis, un yo te número, pregunto a ti una cosa. De este tu trabajo, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante? eh, lo que eran muy pocos, muy poquitos. O sea, no había mucha información lisa sobre los araonas. Ya, pero lo que has podido investigar, ¿qué es lo que te pareció más interesante? Sobre ¿qué se llama?
sus viviendas, que tenían 2 casas y que si se podían divorciar, podían tener de nuevo otra pareja. Ya. Entonces, tal vez esos elementos podría ser una pregunta, ¿no? Podríamos entender la pregunta así como ¿cuáles son las costumbres del pueblo Arahona? ¿No? ¿Cuáles son las costumbres? Algo que ya había preguntado en la anterior presentación, y yo hice la pregunta, es sobre la influencia de los jesuitas y de los franciscanos en el proceso de colonización de los araonas, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Bien, Luis, gracias. Bueno, Liz. Lice, Sí, Ayelen. tengo una pregunta. Mencionó que si se divorciaban la pareja, o sea, su vivienda lo enterraban. ¿Y por qué no le daban a sus hijos? No lo enterraban, o sea, por decirte un ejemplo, no ve, muere la mujer, lo que le hacían Ujú. era enterrarle a la mujer donde dormía con todas sus herencias que tenía. Ah, bueno, me entendí mal. Gracias. No, de nada. Bien, aclarado entonces. Vamos a ver ahora los SEJA. Los SEJA. ¿De quién es los SEJA, chicos? Buenas tardes, licenciado. Elías Meili, ¿no? Sí, le toca a Mili, pero yo también hice de los SEJA. Tú también has hecho, Lisi. Sí, licen. Ya. Liz. Tu apellido es Salvatierra, ¿no? Sí, licen. ¿Por qué hiciste los SEJA, Lisi? Porque me llamó la atención esa cultura y no quedaban más grupos culturales, más etnias que exponer. Ya, ya. Ya, no está Meili, ¿no? Eh, Creo que no, por eso le decía que yo también lo hice. Ya, Liz, vamos, voy a buscar entonces lo tuyo, ¿ya? Ya, está bien, listo. Liz Isabel eres, ¿no? Sí, listo. Ya, ya estamos descargando. Se demora un poquito en descargar, pero ya está. Bien, Liz, si puedes empezar. Está bien, listo. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, compañeros. La cultura que me ha tocado exponer son los SEJA. El siguiente, por favor, Lisa. Algunos datos importantes que podemos rescatar de ellos son
que la cantidad de habitantes que tenía. El pueblo de Los Cesejas, según el censo del INE del 2001, contaba con 518 habitantes. Ya en el 2004, según la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarias de Bolivia, este pueblo aumentó considerablemente su cantidad de habitantes a 2.180. El siguiente, Lisa. Este pueblo se encuentra situado en la ecorregión amazónica del norte, en el departamento de Pando. Sus provincias son Madre de Dios y una población dispersa. Su municipio es el Gonzalo Moreno. Siguiente, por favor, Liz. En comunidades tenemos a Puerto Cholo Alto, Puerto Cholo Medio y Puerto Cholo Bajo. También existen varias comunidades ubicadas en la provincia Iturralde del departamento de La Paz. El idioma que ellos adoptan, es su idioma originario, es el nativo Tacana. Siguiente, Lisa. Sus actividades principales son la caza y la pesca y la recolección de sus productos, los cuales son el antajochi, monos, bagre, dorado, sardina, surubí, miel, huevos de tortuga y frutos. Las vías de acceso son de manera fluvial. Tenemos la principal vía de acceso a las 3 comunidades de Ceja es desde la ciudad de Riberalta por el río Beni, y por terrestre existen senderos que conectan a las 3 comunidades con la carretera de Riberalta a Santa Rosa, los que quedan inhabilitados en épocas lluviosas. El siguiente, Lice. Los de Ceja es una cultura muy compleja. Pese a que ahora no llegan a ser más de 2.000 habitantes, estos se asientan sobre todo a lo largo del río Beni, frente a Riberalta, donde pescan, cazan y recolectan frutos y materiales, al contrario de los otros pueblos del occidente. No son grandes agricultores y su dieta es 90% pescado. En la actualidad, debido a su contacto con la civilización occidental, han perdido sus hábitos originarios, sobre todo en la vestimenta, que ya no utilizan originalmente lo que es la corteza de árbol. Como dije, con su contacto con la civilización, ahora visten de camisa, pantalón o vestidos. Esto sería de mucha importancia y un dato muy importante, ya que han perdido de a poco su propia identidad. Siguiente, por favor, Lizeth. En su mundo mítico se descartan 2 entidades sobrenaturales. El Endosiquiana es un héroe cultural, el mecanismo que justifica todo lo que hacen, y el Shia, que es una especie de síntesis y mixtura de toda su mitología. Los Ceja provienen de 3 grandes grupos lingüísticos y culturales. 2 son los hasta ahora identificados, los que provienen del nacimiento del río Madre de Dios y los que llegan desde el Madidi. Pero una vez conformada su sociedad, hubo una intervención más, la mezcla con los Arazairi, asentados en Perú. En esto se dice que el hijo del chamán de los Azairi se casó con una joven de los Ceja y fue allí donde se introdujo a la divinidad Shia. Eso sería todo, Elisa. ¿Cuáles serían tus preguntas, Lizzy? Sí, no lo puse en las diapositivas, pero las tengo aquí. La primera sería, ¿cuáles son las actividades principales de los Ceja? La segunda, ¿debido a qué situación perdieron su identidad cultural? Dales a tus compañeros con calma, porfa. Sí, está bien. La primera, repito, es ¿cuáles son las actividades principales de los Ceja? La segunda sería, ¿debido a qué situación perdieron su identidad?
Está buena esta pregunta. Y la tercera, ¿cuáles son sus principales héroes míticos? Muy bien. ¿Alguna pregunta del grupo, de los compañeros, chicos? ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido la presentación? Sí, ¿no? Bien. Muchas gracias a Alicia, a todos los que hoy día han hecho sus presentaciones. Lo vamos a dejar aquí, no nos va a alcanzar el tiempo para una otra presentación más. Nos vamos a ver directamente el próximo lunes. Que tengan una buena tarde ya, chicos. Para la siguiente semana prepárense a los que le falta. No sabemos todavía a quién le va a tocar, pero de que les va a tocar, les va a tocar. Bien. Que estén bien. Nos vemos directamente el lunes. Gracias, Lisa. Está bien, Lice, chao. Chao, chicas. Chao, chicos. Que estén bien. Hasta luego, Lice. Chao, 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 chao a todos. No habrá llamado. Sus nombres han puesto, ¿no? Sí, Lice. Ah, ya. Ya, ya. Ok. Chao, chao. Chao, Lice. Hasta luego. Hasta el lunes.